desde hace muchos años se ha ido creando como un espacio de discusión, un espacio en el que pues, se discuten temas de negocios, temas corporativos en sentido amplio, y que nos permite pues, estar al tanto pues, de las nuevas tendencias, de lo que está sucediendo y de lo que impacta en el mundo de los negocios. Y hoy vamos a tener el primer diálogo corporativo de este año con un tema que justamente va a abordar el entorno de los negocios para el año 2023. Desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos, se van a abordar las perspectivas fiscal, laboral, económica, los impactos sociales, políticos en el mundo de los negocios, y pues para ello tenemos un panel de archicontralujo, cuatro distinguidos maestros, maestra de la facultad, tanto de la licenciatura como de la maestría, especialistas en las distintas áreas, y que esta tarde pues, nos compartirán lo que consideran que será fundamental tomar en cuenta para los negocios durante este año 2023. Y por ello pues le damos la más cordial bienvenida a su casa, porque pues están en su casa, la maestra Gina De Canini, que es alumna y maestra de divulgaciones, el maestro Antonio Guerra, profesor de la licenciatura, el maestro César Meraz, también profesor de la maestría en Derecho de los Negocios, y el doctor Rodrigo Morales, profesor de Economía en la licenciatura y además director del programa de maestría en Derecho de los Negocios de la facultad. Así que, y pues sin mucho más preámbulo, cedo la palabra a la maestra Gina para que dirija este encuentro, este diálogo, y pues que participemos activamente. Ya ella nos irá diciendo cómo en algún momento pues podamos participar todos con alguna inquietud, con preguntas que podamos hacerles aquí a los panelistas y a la panelista. Adelante, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a este panel. Cada uno de los expositores tendrá un plazo para exponer el entorno y cómo están viendo los negocios de las diferentes perspectivas que Raúl nos acaba de mencionar. Posteriormente va a haber un diálogo entre los panelistas y al final va a haber un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Y pues nada, sin mayor preámbulo empezamos con Toño. Eleazar, no sé si vayan a proyectar la presentación. Bueno, ahí nos vamos. Y yo te aviso. Buenas noches, ¿cómo están todos? Un placer. Primero agradecer a la Libre que me hayan invitado a este padrísimo panel. Casualmente puros maestros de aquí de casa, y por lo que veo pues también muchas caras conocidas. Bienvenidos y gusto en saludarlos. La idea de platicar aquí con ustedes del entorno de los negocios para este año que advertimos, cada uno de lo que, tratando de sacar un poquito la bolita de cristal para lo que supuestamente nosotros pudiéramos advertir, viene en cada uno de los aspectos que manejamos. En el mío en particular es el laboral, y quisimos poner una serie de temas que creo son importantes. No quise priorizarlos por importancia per se, sino son siete tópicos que creo cualquier persona en el ambiente laboral deba considerar. Tal vez para unos puedan ser más relevantes uno que otro, pero la idea de esto es un simples brochazos. Arrancaría yo con las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo. Para los que no estén familiarizados con el concepto, no es otra cosa más que autenticar un contrato colectivo de trabajo en la empresa, voltearse la autoridad y preguntarle a los trabajadores si están o no de acuerdo con su contrato y por ende con su sindicato, que es un tema fundamental en México porque esto entró en vigor a partir del 1 de mayo del 19 y tenemos un plazo que se nos vence el 1 de mayo del 23. Los contratos colectivos que no sean legitimados fenecerán, terminarán, dejarán de operar, no las cláusulas o las prestaciones que lo rigen, sino que ya esa empresa encubierta ya no va a tener la vida sindical
que aparentemente tiene. Y nomás para que ustedes vean la dimensión de lo que estamos hablando, en México originalmente se había comentado que había cerca de 550,000 contratos colectivos en el mercado, y ahora nos acaban de desengañar la autoridad la semana pasada y dice no, un ligero error, no son 550, ya depuramos todo esto a través de la Secretaría del Trabajo, concretamente el CFECORE, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y son 139,000 contratos los existentes ya depurados. Vamos a creer ese número, pero para que tengan ustedes el número de los que se han legitimado al día de hoy, hay 12,641 contratos, de un universo de 139. Estamos hablando de 10%, vamos. Y la expectativa de la Secretaría del Trabajo es que 16,000 a 18,000 contratos se vayan a legitimar. ¿Qué va a pasar con el resto de los contratos? Se van a terminar. Esto quiere decir que la activación sindical va a ser de un orden, si es que no le fallan los números, de entre un 85 y 90% de la gente que está trabajando en empresa. Y el problema que esto va a acarrear es que ya no va a haber contratos colectivos, dejan de funcionar, para los que estén un poquito entendidos en el tema, los contratos colectivos de trabajo de protección, que era una vacuna para una extorsión legal sindical que operaba en México. Afortunadamente ya hay un cambio en esto, pero bueno, ya empezamos a caminar. Y viene ahora un reto importante, porque lo que va a traer como consecuencia es de empoderar al trabajador individualmente considerado para poder ellos determinar si se asocian o no se asocian y si firman por consiguiente un contrato colectivo, una democratización sindical. El siguiente tema que me gustaría comentar es el incremento salarial actual. Vino un incremento al salario mínimo general de un 10% más el MIR, que vino redundando en un 20% en términos generales, y el problema es que nadie en el radar traíamos el número de 2 dígitos, nadie, me refiero al mercado laboral, el comportamiento, todos advertiríamos que no obstante que hubo una inflación del 7.84, si mal no recuerdo, en el 23 las expectativas en el mes pasado diferían un poquito, pero bueno, cuando menos el mercado estaba esperando un incremento de un solo dígito, y resulta que viene 2, y es un efecto también incluso psicológico. Entonces los incrementos salariales que de manera anual se tienen que revisar por obligación o por ministerio de ley, estarán redundando entre 6, 8 hasta 10%, y ahora sí que cada quien con su personal dolor que eventualmente le pueda generar el dar más o menos para tratar de seguir siendo competitivos. Un tema también relevante es el de las vacaciones dignas. Recordarán, si no conocen mucho el tema, en los medios ya se publicó, bueno, obviamente en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de enero de este año, se publica la nueva reforma sobre las vacaciones dignas, y es prácticamente, aunque no al 100, pero créanme, para efectos pedagógicos, que básicamente se dobletearon las vacaciones, ahí salvo un desfasamiento del 5º año. El problema que traemos, y está muy bien, de 6, que era el primer año de arranque en vacaciones, lo transforman a 12. Está bien, México en la OCDE es de los países, creo que el último lugar, o de los últimos lugares en la concesión de vacaciones. Y la vacación es un plazo, o es un tiempo para que el trabajador se oxigene, recupere energías y tal. Pues bueno, en México el número era ínfimo, de 6 días, arrancando el primer año, porque va en proporción a la antigüedad del trabajador, y la cuestión aquí es que prácticamente se duplican, pero establecen que deberá pagarse 12 días el primer año. Y hay un tema en la interpretación, de acuerdo a la hermenéutica jurídica, pues nos vamos a lo literalmente establecido en la ley. El problema, como entra en vigor a partir del 1 de enero de este año, ¿qué va a suceder cuando un trabajador tiene tiempo trabajado en el 22, como sería la lógica, ¿no? Y el pago el aniversario? Para efectos legales, la interpretación en la no irretroactividad de la ley, y en el caso concreto, como es una prestación que se genera día con día, pues habrá que pagar la proporcionalidad.
considerando lo que se trabajó en el 22 de acuerdo a la tasa de la ley anterior y en el 23 de acuerdo a las nuevas reglas. Entonces habría que segmentar la antigüedad del trabajador cuando cumple el aniversario. Y este es un problema que se está gestando en el mercado porque ha generado, ya la Secretaría del Trabajo ha sido muy vocal y estableció que para todos los efectos legales lo que se debe pagar es lo que, a partir del día primero, lo que dice la nueva ley. Háganle como le hagan. Desgraciadamente es una autoridad administrativa que la verdad final todavía legalmente no está dicha y hay un desconcierto en el mercado. La implementación de la justicia laboral es un tema importante también. Recordarán que hay un cambio generado a partir del 24 de febrero del 17, en donde se reforma la Constitución y concretamente la justicia laboral, a partir de que se implemente la ley, establece nuestra Constitución en el 17, que pasará a manos del Poder Judicial federal y local, dependiendo de las circunstancias. Para los que no estén muy compenetrados con el tema, las juntas de conciliación, que eran los tribunales, que eran los que decían, administraban y suministraban la justicia laboralmente, materialmente eran jurisdiccionales, pero formalmente ejecutivas. Esto hacía que dependían del Poder Ejecutivo. A partir de ya, estamos en el nuevo sistema. Nosotros, por un desfasamiento, o por una metodología desfasada, porque así lo determinaron en la legislación, entrábamos en vigor a partir del 3 de octubre del 22. Entonces ya las juntas de conciliación, quienes se encargaban, les repito, la administración de la justicia, cerraron las puertas para nuevas demandas, para nuevos reclamos, para nuevas acciones. Ya nos tendremos que ir a partir del 3 de octubre pasado al nuevo sistema. Tiene que acabar todo el bagaje de expedientes que tienen las juntas, y a nivel nacional nosotros fuimos los últimos en entrar en esta etapa, éramos 8 entidades federativas. Entonces va a ser un tema también importante porque está generando problemas el tema de cómo se va a implementar la justicia laboral, y creo que nos va a meter en un problema en general, para el mercado en general, no nada más para los negocios como tal, pero también para el sector obrero. El tema del outsourcing, recordarán que a partir de 24 de abril del 21 se reforma la subcontratación en México por una serie de prostituciones fiscaloides, legaloides o laborales, o el apellido que ustedes le quieran dar, en donde se determina que ya queda prohibida y establece una serie de reglas. El problema es que ya entró en vigor, ya tenemos un año plus en el tránsito y nos estamos dando cuenta de que sigue habiendo resbalones en actores importantes en el mercado que están tratando de volver a aplicar esquemas fiscaloides o legaloides aquí. Y otro problema que nos hemos topado, que como que, no sé si sepan, pero el ser humano por antonomasia es el ser de rutinas. Y no sé si por la rutina anterior sigan ahora utilizando las mismas rutinas, entre comillas, que utilizaban. Ya estamos por terminar, porque ya te estoy viendo, ya me quedan entonces 2 minutos. La globalización, este es un nuevo concepto, es un acrónimo de globalización, robotización. En el mercado laboral es nuevo, pero no es otra cosa más que, obviamente, buscar globalizarte o globalizarse las empresas, los negocios, pero cuando se cruzan con un tema importante que es la robotización, que también en el mercado ya empieza a cobrar vida. Tal vez en México no lo tengamos muy rumeado, pero sí en otros, sobre todo en países del primer mundo, los robots, la automatización en las operaciones, esto va a generar una migración de la mano de obra. Y bueno, un tema no menos importante es la agenda legislativa laboral. El horno legislativo, laboralmente hablando, está caliente. Hay 7 iniciativas que están en el horno y que no han, como que se quieren cocinar y no
y está la de paternidad, está la de violencia y acoso sexual, está el tema de la discapacidad y tal. En fin, creo que hay una efervescencia laboral importante que hay que considerar de ahora en adelante, cuando menos en este 23. Es cuanto, gracias. Gracias. Un par de preguntas sobre lo que acabas de mencionar. Primero, ¿cómo adviertes el comportamiento sindical en las empresas considerando el poco porcentaje de contratos colectivos de trabajo que han pasado por este proceso de legitimación? Y segundo, creo que el tema laboral pasó desde una perspectiva, al menos corporativa, a ser un tema totalmente litigioso, a permear muchos otros aspectos de la vida de empresa, ¿no? De tener que consultar la Ley Federal del Trabajo para redactar estatutos, contratos de prestación de servicio, que de alguna manera estamos muy acostumbrados a tenerlo, no sé, típicamente en un contrato de prestación de servicios ibas a tener una cláusula muy, solo una, que hablaba sobre las relaciones laborales, y que en su momento cuidaba el tema de la intermediación, ¿no? Ahora, a razón de la reforma, en donde se suprimen ciertos artículos y se reemplazan por esto, este tema de la intermediación, que anteriormente implicaba una obligación solidaria, se elimina. Entonces, como que pareciera que se elimina el supuesto porque ya no es viable, ¿no? O sea, no hay un intermediario porque tienen que ser empleados de la empresa. Pero esta figura de obligación solidaria que acaba yéndose porque el incentivo es más fiscal, ¿no? O sea, digamos, la consecuencia de que las cosas no sean como deben de ser implica una sanción fiscal y por tanto un incentivo enorme para la empresa para cumplir. Pero anteriormente el tema de la obligación solidaria buscaba cuidar al trabajador, ¿no? Alguien va a pagar esas cuotas. Y ahorita esa parte que se eliminó, ¿era necesario eliminar? ¿O qué beneficio tiene o qué repercusión tiene en la aplicación de toda la reforma de outsourcing? Bien, empezaré por la 2, que creo que queda más, y la 1, que es la sindicación, la tocaré posteriormente. No hay que olvidar que la reforma de la subcontratación o del outsourcing fue empujada medularmente por temas fiscales, que utilizando una serie de subterfugios legales empezaron a distorsionar o a prostituir la subcontratación, que la subcontratación entendida en el plano positivo es mantener la esbeltez en tu organización de tal suerte que contrates o tercerices al que sabe para que tú te enfoques en lo que te debas de enfocar. ¿Sí me explico? O sea, si una empresa se dedica a hacer teléfonos, pues bueno, no le va a andar preocupando todo lo que esté en la periferia, él se va a ocupar y a preocupar del producto per se. Pero resulta que en el mercado empezaron a existir ciertos esquemas fiscaloides que la gente no nomás empezó a usar, sino a abusar. Y esto empezó a traer consecuencias que el origen fiscal empieza a interferir con el tema laboral y realmente fue una mezcla explosiva. Entonces, ahora yo creo que desgraciadamente fue una reforma muy excedida, pero creo que justificada, y nos da una forma de operar nuevamente. Ya prohíbe la tercerización de una manera comercial como lo hacíamos, y ahora para poder hacerlo hay que estar inscrito en el REPSE, que es el registro de empresas especializadas que controla la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que me parece bien. Desgraciadamente le genera una carga administrativa importante a los dos jugadores, al contratante y al contratado, y establecen la responsabilidad solidaria y hay un cruce de información y hay una serie de broncas que, bueno, no me va a dejar aquí mentir el especialista fiscal, el maestro Meraz, de que nosotros ni siquiera como abogados se nos estaba permitido en el origen de criterios que empezaron a salir por ahí, a seguir prestando los servicios como antaño. Tendríamos que estar registrados ante una autoridad administrativa para poder prestar, o sea, llegaron hasta el otro extremo. Entonces, creo que fue una medida muy dolorosa para los negocios por todo lo que implicaba, pero tal vez era necesaria.
porque mucha gente se volaba la barda y como los que me conocen, utilizo yo un dicho que queda aquí, pero como anillo al dedo literal, se puede ser corriente, pero no dar toques. Muchas empresas usaron y abusaron los sistemas tratando de eficientar el flujo, monetizando y desmotivando la participación taxativa y en las organizaciones sociales que de interés social tienen bastante para beneficio de los trabajadores. Entonces, creo que fue una medida muy brava, una medicina muy dolorosa, pero no sé hasta dónde justificada, creo que muy ganada también en el mercado. Y en el tema de la sindicación, híjole, se va a poner bien padre el mercado el día 2 de mayo, y no le quiero pegar al pitonizo, pero tenemos que cambiar la cultura en cómo nos teníamos o nos comportábamos en las empresas. Y teníamos que ahora conscientemente voltear a ver al trabajador como persona humana, no cosificarlo, ni a él, mucho menos al trabajo tampoco, pero sí era importante otorgarle y garantizarle los derechos al trabajador. Es la excusa o justificación de la democratización, y obviamente se las compro también, el derecho fundamental colectivo que está involucrado a la libertad sindical y de negociación colectiva y el tema de la democratización y tal es importante, pero desgraciadamente estamos viendo que el comportamiento del mercado está bien bravo. Voltearle y decir al trabajador, ¿estás de acuerdo con tu incremento salarial o tu incremento que consiguió tu sindicato, que ya se pacta entre las partes, y voltearte a ver y decirle, oye, ¿estás de acuerdo? El trabajador nunca va a estar, o vamos, siempre va a querer más, y eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, tenemos que educarnos en una nueva metodología laboral, en donde vamos a tener que vivir y convivir con el union free, o sea, empresas que ya no van a tener contrato colectivo, y hay que perderle el miedo a la no sindicación, porque estábamos viviendo durante mucho tiempo con los contratos colectivos como vacuna, pero bueno, no me quiero extender mucho porque ya no quiero robarles el tiempo, pero es un tema que creo va a estar bien importante, en donde creo el rol del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento de Relaciones Laborales va a tener un juego fundamental por el protagonismo que va a adquirir, y creo que las empresas también ya están elevando el nivel de estos departamentos a no ser simples gestores o operadores o departamento de operadores de costos. Muchas gracias. Pues pasamos para analizar la perspectiva fiscal en el entorno de negocios que nos espera el próximo año. Bueno, pues el entorno de los negocios en materia fiscal no es tan bueno. Me propuse hacer una revisión de los temas más importantes, y la verdad es que serían listas y listas de cosas que bueno, espero, que creo que lo bueno del planteamiento es entenderlo y conocerlo con ánimo previsor. Pero bueno, vamos a intentarlo en el corto tiempo que tenemos, ojalá que sea de utilidad. Primeramente, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes aquí en esta mesa, y desde luego con todos los que nos hacen favor de atender nuestra plática. Y yo hice una presentación que no la vamos a utilizar toda, creo que muchas gracias. En la presentación pues tenemos un poco el contexto. La verdad es que el tema tributario, el tema fiscal siempre ha tenido una particular complejidad por lo escabroso, por lo delicado, por lo doloroso que es, toda vez que tiene que ver con impuestos que son impuestos para que los tengamos que pagar.
y entonces pues hay que entender cuál es el contexto normativo, y luego hay algunos temas, pero yo creo que en el orden en el que está podemos irlos comprendiendo de alguna forma. La verdad es que se dio mucha difusión que la administración no iba a presentar ninguna reforma fiscal, y en ese planteamiento pues en este año no hubo ninguna modificación legislativa que incluyera impuestos adicionales a los que ya venimos pagando a nivel federal, salvo a nivel estatal, que ustedes se van a encontrar en muchos estados que se han incorporado impuestos novedosos, algunos muy creativos, con algunas complejidades, otros que marcan la línea de lo más conservador, como el gravamen al impuesto sobre nóminas, que originalmente empezaba con tasas del 1% y ahorita en algunos estados ya van el 3.5%, con algunas sobretasas que se cobran. Pero tiene que ver pues, con la necesidad financiera, con la problemática de las participaciones, entonces ya tenemos que atender digamos desde la perspectiva, los asuntos de los estados en las empresas. En Nuevo León, pues, este año no hay una modificación, sin embargo, pues el año pasado entraron en vigor diversos impuestos en materia ambiental que estamos viviendo con ellos, que los tribunales no se han pronunciado sobre su constitucionalidad y que, bueno, tendremos que entenderlo. Sin embargo, en nuestro enfoque me voy a concentrar para tratar de dotar con algunos temas importantes en materia federal. Simplemente les podría poner aquí en el planteamiento, que creo que es el origen de lo que sigue en la presentación. Hay un incremento importante en materia de recaudación fiscal, no obstante que no hay modificación en los impuestos. ¿Y esto cómo se va a lograr? Bueno, pues realmente se ha venido dando difusión. La verdad es que las autoridades fiscales le dan excesiva difusión a sus acciones, a sus planes, y en el ánimo de convencer de una manera o de otra a los que tienen obligación de pagar las obligaciones. Entonces, hay un plan que ustedes incluso me parece interesante para quien tenga interés en la materia, que es público, se meten al informe de gestión tributaria del Servicio de Administración Tributaria, y ahí van a encontrar todas las líneas de acción, los montos de recaudación, los diferentes tipos de contribuyentes, en dónde se concentra la mayor carga, cuáles son las acciones específicas. Este plan le han denominado y tiene su origen con la anterior jefatura del SAT, que recientemente cambió, por cierto, en una estrategia que le llaman el ABC. En este es el aumento en la eficiencia recaudatoria, le llaman, la oportunidad de la reducción en la evasión fiscal y el combate a la corrupción. Eso es lo que han marcado como lineamiento. Sin embargo, destaca que sus acciones pues tienen dos vertientes muy complicadas, y quisiera yo ponerlo en un plano más o menos práctico para que todos lo podamos entender. Bajo el principio que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, pues hemos estado acostumbrados a que los actos de recaudación por parte del Estado pues tienen que cumplir con ciertas formalidades y con ciertos protocolos que eso ha dado como consecuencia que cuando los contribuyentes se inconforman puedan llegar a lograr la nulidad de la determinación, porque se declare que es ilegal la actuación, ya sea por el procedimiento o porque las bases legales que siguieron para hacer la determinación no se ajustaban a lo que establecen las normas aplicables. Sin embargo, hoy con todo el tema informático, con la serie de controles que se han establecido en materia de comprobantes fiscales, ya saben que para que una empresa pueda cobrar sus ingresos tiene que emitir un comprobante, porque el que lo paga lo requiere para tener el gasto que es deducible y poder acreditar los impuestos. Esa cosa que se llama comprobante, que era la factura, que se ha sofisticado y ahora es un comprobante fiscal digital por internet, que para poder emitir se requiere un certificado digital, pues ese certificado se controla por el SAT. Entonces, cuando hay algún tipo de incumplimiento formal, eventualmente llega la consecuencia de la cancelación, en principio la suspensión y luego la cancelación del certificado, y eso hace que pueda pues verse no de una forma abierta, pero presionado un contribuyente para ajustarse a las pretensiones de las autoridades. Y por el otro lado, también a través de los controles y de la informática,
se han emitido acciones específicas que determinan una irregularidad o una cuestión que pueda haber, porque los importes que las compañías declaran no se ajustan a lo que tienen las bases de datos de las autoridades. Entonces llegan de pronto cartas de invitación que no tienen ni fundamento, ni tienen ningún tipo de razonamiento en cuanto al motivo que da lugar a su expedición, simplemente indican que tienen una diferencia y que tienes que proporcionar información, aclarar o corregir, porque si no lo haces, pues eventualmente puede proceder la cancelación del certificado del sello digital de los comprobantes. Entonces, en ese ambiente es en el que de pronto nos encontramos y que tenemos que navegar. No hay una reforma fiscal, sin embargo hay pues, una serie de facultades nuevas que se dan a través de reglas administrativas, inclusive a las autoridades, para que puedan llevar a cabo esas acciones. El otro aspecto que vale la pena tener presente tiene que ver con una cosa que en la doctrina, en materia tributaria, le llaman las cláusulas antiabuso, que son disposiciones legales que llevan a la cláusula para tener el planteamiento de que la autoridad puede llegar a determinar consecuencias que no son necesariamente las que la ley establece, pero que se dan cuando se supone que existe un cierto abuso por parte de los contribuyentes. Entonces hay una serie de medidas en las que se ha concentrado la legislación a través de establecer la necesidad de que los contribuyentes, cuando hacen una operación, tengan que tener una razón de negocios o tengan que tener una justificación en cuanto a la realidad de las operaciones que se llevan a cabo. Lo que el maestro Guerra comentaba en relación con la subcontratación dio lugar a un concepto extraño que no está en la ley, pero que se ha aceptado ya incluso por los precedentes judiciales, que se llama materialidad, en donde se tiene que demostrar que una operación efectivamente existió bajo una serie de elementos para que pueda tener consecuencias fiscales. Entonces, ese es el ambiente en el que nos encontramos y que eventualmente pues es en el que nos tenemos que desenvolver. El entorno de los negocios en materia tributaria es un entorno complejo. Conviene entender muy bien este tipo de medidas, este tipo de circunstancias, para poder llegar a anticipar, a tomar previsión y desde luego a tomar las decisiones que corresponden cuando esto se presenta. Creo que en un contexto general este sería un primer apunte de las cuestiones que en materia tributaria podríamos comentarles. Muchas gracias. Comienzo con una pregunta en relación, si uno revisa la ley de ingresos y el presupuesto que está considerando un incremento en los ingresos que va a haber, pero a su vez vemos que no hay un aumento en tasas y tampoco hay un nuevo impuesto, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para tener esos ingresos adicionales? ¿Es o deuda o recaudación? Entonces la pregunta es, ¿2023 va a ser el año de la recaudación o cómo debemos de dimensionar ese cambio? Y por otra parte, mencionabas en tu exposición sobre estas cartas de invitación, ¿son vinculantes o qué peso le debe de dar quien lo recibe? Sí, me parecen muy interesantes las dos cuestiones que planteas, Dina. En principio, la cuestión de la necesidad financiera del Estado, efectivamente, se tiene que satisfacer de alguna manera. De acuerdo a los criterios generales de política económica, lo que se ha señalado es que no habrá un incremento sustancial de la deuda. Me meto en un terreno que quizás el doctor me corrija o pueda complementarlo, pero el planteamiento, cuando menos en vista de un plan, es ese. Entonces, lo que se ha señalado es que todas estas acciones tendientes a incrementar la recaudación serán las que determinarán la fuente de los ingresos adicionales necesarios. De hecho, lo que vemos en la lámina básicamente es la comparación del presupuesto del 2022 con el 2023 en materia de ingresos tributarios. Y bueno, pues ahí podemos ver claramente un incremento del 13% en el impuesto sobre la renta, del 10% en materia de IVA, que son los impuestos más importantes en la proporción. Los otros quizás tengan incrementos mayores, pero la proporción que representan no es tan significativa. Entonces, pues hay acciones específicas. Yo no creo que nos podamos
permitir, en vista del tiempo, entrar en el detalle, pero ese documento que les comentaba, que se llama Informe de Gestión Tributaria, que emite el SAT trimestralmente, nos puede dar una visibilidad. Entonces, pues hay una serie de acciones muy específicas, primero orientada a estas acciones a través de actos que le llamo, o le podemos denominar desformalizados. No hay requisitos esenciales para que tengan eficacia, pero la consecuencia de no atenderlos puede ser desastrosa. Entonces, si no los atiendes, puede haber una consecuencia que puede inhibir incluso tu operación, de tal manera que puede haber un descalabro importante en la operación, en las actividades propias del negocio, número uno. Y número dos, existe una presión muy importante que se ha enfocado a los grandes contribuyentes. De hecho, hay un plan estratégico de recaudación en materia de grandes contribuyentes. Es un tema que hemos visto en los medios. Inclusive hace algunos, yo creo que 2 años, pudimos ver en los periódicos incluso amenazas agresivas hacia ciertas empresas, hacia ciertos contribuyentes, en relación con supuestas conductas evasoras o elusivas, criticadas desde la perspectiva del gobierno, que dieron lugar incluso a acciones de carácter penal en algunos casos, ¿no? Entonces, la actitud del gobierno en materia tributaria, específicamente en relación con el plan estratégico ABC, pues tiene que ver con una actitud ciertamente agresiva y muy tajante con ciertos contribuyentes, en donde está el volumen importante de recaudación, y con la generalidad, pues con este tipo de cartas de invitación. A cualquiera tenemos obligación de todos tener activo nuestro buzón tributario, que es el medio de comunicación que tiene el fisco con nosotros, porque si no lo tenemos, incluso somos objeto de sanción. Pero ese medio de comunicación, pues te puede llegar de pronto un requerimiento de que tuviste ciertos depósitos en efectivo en tu cuenta, que no los justificas, y que si no los justificas, pues pases a la caja para pagar el impuesto. Y eso es aplicable para todos, personas físicas y personas morales. Entonces, en el ámbito de los grandes contribuyentes está, en el ámbito de los más normales, como son las personas físicas, también. Y por el otro lado, las cartas de invitación, yo creo que son mecanismos de presión administrativa que no son vinculantes de ninguna manera. O sea, son, diría un viejo profesor, como una llamada a misa, ¿no? Es cuando suena la campana, si quieres vas a la misa, si no quieres no vas. No va a llegar el padre a tu casa para decirte por qué no viniste, ¿no? El tema es que si no la atiendes, pues sí, eventualmente puede dar lugar a una reacción por parte de la autoridad que es muy, muy compleja. Desde la cuestión administrativa que les comento, o eventualmente una auditoría, ahora sí una facultad, digamos, desde una perspectiva formal completa, pero que tiene mucha más trascendencia. Entonces, la gente prefiere atenderla para evitar este tipo de cuestiones, pero eventualmente siempre tendrás el derecho de no atenderla, y sobre todo en ciertos casos, que me ha tocado ver muchos, que son excesivos, son abusivos, son, desde luego, totalmente fuera de contexto, pero ya tomas una reacción de defensa donde tendrás que tomar decisiones y enfrentar las consecuencias, ¿no? Creo que por lo pronto es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos al aspecto económico. Bueno, yo lo que quisiera comentar es el marco general del entorno económico y cómo las empresas tienen que responder estratégicamente a ese marco general. Si nosotros vemos el entorno que estamos viviendo ya en 2023, destacaría 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, un contexto global adverso en gran medida, con algunas oportunidades, pero con muchos riesgos y además con mucha incertidumbre. En segundo lugar, políticas públicas, desgraciadamente, que no son conducentes al crecimiento y al bienestar. En tercer lugar, a partir de este momento, como todos sabemos, vamos a tener una contaminación creciente, una contaminación política del entorno de los negocios.
A pesar de ello, digamos, creo que es factible esperar un desempeño subóptimo en 2023 y también en 2024, pero al mismo tiempo no se prevé un escenario catastrófico. Ahora, si vemos los grandes indicadores que en los que se enmarca la operación de la empresa, es muy claro que el 2022 y lo que llevamos del 2023 se enmarca en tres grandes aspectos. Por un lado, tuvimos un disparo inflacionario, el incremento generalizado de precios en México y en todo el mundo tuvo una presión muy fuerte, llegamos al 8% en 2022, se espera una declinación gradual de ese incremento en precios, la expectativa es que en 2023 tengamos un incremento del 5%, el dato de la primera quincena del 2023 no fue bueno, todavía revela presiones de precios, y bueno, esto precisamente se complica con las negociaciones salariales y un riesgo es meternos en un ciclo de incremento en precios, incremento en salarios que refuerzan los incrementos en precios. Pero el escenario de consenso es que vamos a tener una disminución relativamente gradual, pero todavía fuera de las bandas que son el objetivo del Banco de México. Si ustedes ven las dos líneas paralelas, ese es el objetivo de política monetaria del Banco de México, que la inflación esté entre el 2 y el 4%. Si lo ven en los últimos 20 años, en buena medida se ha cumplido o ha estado muy cerca de ese objetivo, pero sí destaca este rebote muy pronunciado. El segundo aspecto que es muy relevante para las empresas es la evolución de la actividad económica. Es la gráfica que tienen ustedes a la derecha. Ahí lo que tenemos es, veníamos con un crecimiento que ya de por sí era relativamente lento, inicia esta administración con una serie de decisiones que inhiben la inversión, se da un estancamiento previo a la pandemia, tenemos el desplome por la pandemia, una primera recuperación muy rápida, pero luego un relativo estancamiento. En el 2022 ya tuvimos un crecimiento, pero si ustedes ven la línea verde, es la tendencia, digamos, que se hubiera dado en ausencia del cambio del marco de política pública, en ausencia de COVID, etcétera. Ese es el gap que me parece relevante para las empresas. Hace 5 años las empresas, o hace 6 años, o hace 7 años, las empresas estaban planeando una expansión gradual y tenemos ese bache que es un costo en términos de bienestar. La mayoría de los países ya han alcanzado los niveles previos a 2019, México todavía está por abajo y nos falta mucho para remontar el bache. Y por otro lado tenemos el fenómeno del superpeso, la paridad con todos los brincos que ha tenido, pero en los últimos meses se ha colocado en una posición muy fuerte que ha sido un poco sorprendente para todos. El primer tema, contexto global. ¿Cuáles son las preguntas ahí? Primero, ¿vamos a tener una desaceleración suave en la economía de Estados Unidos o vamos a tener una recesión muy drástica? Esto obviamente le va a pegar a México si tenemos una recesión fuerte en términos de menores remesas y en términos de menores exportaciones. Hay un tema también problemático en Estados Unidos por la pugna entre republicanos y demócratas acerca de elevar el techo del endeudamiento del gobierno federal. Si se llegara al extremo de no elevar ese techo de endeudamiento, podríamos tener un default. Es un escenario muy poco probable, pero técnicamente podríamos tener un default en
los valores gubernamentales de mayor certidumbre, que son los americanos. Tenemos por otro lado debilidad en la demanda de automóviles. Primero hubo una falta en la oferta de chips. Cuando finalmente ya se normalizó, empezaron los aumentos en tasa de interés. Eso limita la capacidad del consumidor de adquirir bienes duraderos, una debilidad por lo tanto en la demanda de automóviles. A México le pega particularmente. Una interrogante es qué tanto va a crecer China durante el 2023. Si hay un fenómeno de pandemia y cierres, podemos tener otra vez desabasto, pero por otro lado, si crece demasiado la economía china, vamos a tener presiones inflacionarias a nivel global. Y finalmente, lo que todos ustedes conocen, los riesgos geopolíticos, Ucrania, el conflicto entre China y Estados Unidos, y bueno, dentro de esto la oportunidad potencial para México es el nearshoring, la gran ventaja que tiene México de estar en la vecindad de el bloque económico, uno de los bloques económicos más grandes. Ahora, desgraciadamente hablábamos de políticas no conducentes al crecimiento. La más visible es una política energética ineficiente, regresiva ambientalmente y contraria al Tratado de Libre Comercio. Ineficiente porque implica cancelar fuentes de energía más económicas para las empresas. Tenemos sobrecostos innecesarios. Adicionalmente, uso más intensivo de energías sucias e inhibición de la inversión en la energía limpia. ¿Cuál es la racionalidad de la política? No me pregunten a mí. La erosión del Estado de Derecho inhibe evidentemente la inversión y limita el crecimiento. En el periódico vemos con mucha frecuencia la inversión extranjera directa está creciendo, sigue creciendo, efectivamente sí. Pero si vemos el total de la inversión fija bruta se ha estancado y si no crece la inversión, la economía no va a crecer. Algo que es particularmente preocupante es la falta de inversión pública en funciones críticas del Estado, en salud, en educación, en infraestructura. Se acaba de publicar un estudio del Banco Mundial que mide el rezago educativo provocado por la pandemia en todos los países. Obviamente, ese rezago educativo, particularmente en primaria y secundaria, le pegó a todo el mundo, pero diferentes países tomaron medidas para ir cerrando ese rezago educativo. México es de los países que ha tenido una política más pasiva al respecto y donde el rezago educativo es mayor. Los niños que ahorita están en primaria o en secundaria van a ser los trabajadores en manufacturas dentro de 10 o 15 años. Tú lo que quisieras sería poder darle al trabajador el manual de operación de una máquina y que el trabajador lo pueda leer, lo pueda entender y lo pueda aplicar. Si ese rezago educativo que tenemos el día de hoy no se subsana, dentro de 15 años vamos a tener una fuerza de trabajo no competitiva. Y desgraciadamente la política educativa, la política social, la política de inversión pública está siendo pasiva. Tenemos una falta total de una política industrial. México se va a beneficiar del nearshoring por la gracia de Dios, porque estamos donde estamos, no porque estemos haciendo un esfuerzo proactivo de explotar esas ventajas competitivas. Y bueno, eso explica que la actividad económica, como lo vimos previamente, siga rezagada. Ahora, sobre la contaminación política, lo tenemos en varios aspectos. La reversión en la política energética nos ha llevado a dar apoyos excesivos a Pemex y eso puede contaminar la deuda soberana de México por la situación precaria financiera de Petróleos Mexicanos. Y tenemos otros aspectos como la carrera electoral anticipada, la inseguridad que obviamente es un costo para las empresas,
y otros aspectos del contexto político que ya mejor ni comento porque nos vamos a deprimir. En suma, yo diría que a pesar de, digamos, el panorama crítico que hemos trazado, un aspecto importante, y que lo mencionó César, es que esta administración al menos ha mantenido una política fiscal muy conservadora. Incluso podríamos criticar la política fiscal tan conservadora durante la pandemia. La mayoría de los países dieron apoyos a la población para poder reducir el costo social de la pandemia. México simplemente no dio ningún apoyo, prácticamente no dio ningún apoyo. En ese sentido, la posición financiera del gobierno federal es relativamente fuerte a corto plazo. A largo plazo tenemos el problema de pensiones, etcétera, pero a corto plazo tenemos una situación muy controlada. Con eso podemos descartar una crisis financiera, cambiaria o inflacionaria de fin de sexenio. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que en el tema fundamental de cómo reconstruir las capacidades del Estado de ofrecer esos servicios fundamentales de salud, de educación, de infraestructura, tenemos que reconfigurar al Estado. Y esa es una tarea pendiente, pero que va a ser importante, porque las empresas, a final de cuentas, requieren de ese tipo de servicios. Y aquí las empresas tienen que diseñar su estrategia óptima. No quieren invertir, se inhiben a invertir por una serie de señales equivocadas, pero al mismo tiempo tienen la necesidad de posicionarse en el mercado. Hace poco una empresa de productos de higiene personal me preguntaban, bueno, vemos a México con todas estas complicaciones, es una empresa extranjera pero ya con mucho tiempo con operaciones en México, ¿qué es lo que debemos hacer? Obviamente la respuesta en ese caso, dado el giro del negocio, son productos de higiene personal, no importa lo que pase con la economía, o sea, demográficamente la demanda de tus productos van a seguir creciendo. Con un grado relativamente bajo de riesgo, puedes seguir invirtiendo en México. Obviamente, si estuvieras en otro giro, como en el energético, aunque quisieras invertir, simplemente la CRE te está negando toda la posibilidad. Entonces, ese es un poco el contexto en el que se encuentra la empresa y en el que tiene que estar tomando día a día decisiones complejas, decisiones estratégicas, anticipar litigios y bueno, tratar de ver hacia mediano plazo. Muchas gracias. Creo que una pregunta que a todos nos ha surgido es este tema del superpeso, ¿no? Que hay teorías de toda especie para intentar explicar o justificarlo, algunas más escépticas que otras, ¿no? Algunos piensan que son reflejo de ya sea porque la guerra en Ucrania afecta y que hace más atractivo el peso, otros que efectivamente está recogiendo cierta solidez en México y que refleja un poco una disminución del riesgo país. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar este superpeso para darle pues digamos, una posición más estudiada a este fenómeno que ciertamente no se veía venir? Yo recuerdo que al principio de la administración de López Obrador hubo esta tendencia de estar al revés, o sea, yéndose a dólar, una cantidad enorme de personas tomando todos sus ahorros, convirtiéndolos a dólares, y ahorita, al final, ¿cómo nadie esperaba esto? ¿Cómo se explica esto? Bueno, efectivamente, digamos, los economistas son muy buenos para explicar lo sucedido, pero no tan buenos para pronosticarlo. Si me hubieran dicho si me hubieran preguntado hace 12 meses si el dólar iba a estar a 19.50 o 19.80, hubiera dicho, están totalmente fuera de sintonía, ¿no?
Dios es muy cruel con los pronósticos de los economistas. Pero bueno, creo que la manera de verlo es a través de flujos. O sea, tú literalmente tienes flujos de entrada y salida de divisas y eso va determinando la paridad. Durante los últimos meses ha habido un flujo positivo de entrada de divisas a México. Un primer aspecto importante es el incremento en reservas, en remesas de mexicanos en el exterior. Representan ya el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. Es un flujo masivo que en parte fue resultado de la política de apoyo fiscal de Estados Unidos. Estados Unidos apoyó a sus trabajadores dándoles dinero en efectivo. Parte de los beneficiarios fueron los mexicanos que empezaron a mandar cheques más gordos a sus familias en México. Y es algo que, digamos, nuevamente, no es anecdótico. Es un 5% del Producto Interno Bruto de ingresos por remesas. El turismo mexicano también ha tenido una recuperación importante, lo cual se refleja en entrada de divisas. Y en tercer lugar es el aspecto financiero. Afortunadamente el Banco de México siguió la política que tenía que seguir, que fue básicamente emparejar los incrementos en tasas de interés a la par como lo venía haciendo el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Entonces, tienes rendimientos en valores gubernamentales con tasas muy atractivas y nuevamente, si bien podríamos hablar que a 10 y a 20 años la posición financiera de México es complicado por las pensiones y por todo lo demás, el riesgo crediticio a corto plazo es relativamente limitado, es razonable. Entonces, es un buen momento para invertir en pesos. Ahora, algo importante es, tratando de ver siempre lo negativo, como lo hacen los economistas, una paridad fuerte no necesariamente es positiva. A diferentes sectores les va a pegar de manera distinta. A los exportadores les resta competitividad. Si tú tienes que importar insumos, te va a reducir costos. Las familias de quienes reciben remesas, pues van a recibir menos pesos por sus dólares. Y en general, digamos, un peso fuerte ha venido asociado, en términos generales, con un menor crecimiento. Entonces, digamos, no está mal, qué bueno que tengamos una posición cambiaria sólida, pero ciertamente estar en un rango de 20 a 21 pesos podría ser más conducente a un mejor crecimiento en los próximos meses. Muchas gracias. Creo que previo a abrir la sesión de preguntas y respuestas, y creo que se ha tocado de alguna manera un tanto por encima, pero vienen cambios, vienen elecciones, y de alguna manera vienen elecciones en un momento que siempre es así, pero es un momento complicado para el país, en todos los aspectos, ¿no? O sea, tenemos una Suprema Corte de Justicia que pues ahorita no está exenta, al revés, trae muchísima controversia, una reforma electoral que ha sido muy cuestionada, la militarización que cada vez avanza y avanza más. Entonces, en un poco todos estos factores combinados, ¿cómo afectan el entorno de negocios en los distintos campos de cada uno de ustedes de torno al 2023? ¿Quién es el valiente? ¿Quiere empezar? Fíjate que hay me parece muy interesante. En realidad la expectativa de muchos temas tiene que ver con la esperanza del cambio, ¿no? De que pueda haber una mentalidad distinta ante todas las restricciones y todas las problemáticas que hoy están viviendo las empresas. En el tema tributario particularmente, creo que al final la cuestión es que la fuente de los recursos debe de provenir de tener un origen financieramente sano, y
sin los excesos que ocurren con algunos puntos, la recaudación fiscal pues es de lo más sano, porque es la colaboración que hacen los ciudadanos para cubrir el gasto público. Pero en el plano de la controversia, en realidad hoy pues hay un interés particular de muchos asuntos de ver qué va a suceder en el plano del tiempo cuando cambie el gobierno, cuando cambie la administración, el titular y las demás dependencias, y la incidencia que pueda tener eso también a nivel del Tribunal de Justicia Administrativa y a nivel de diferentes instancias que se puedan generar. En materia tributaria, por ejemplo, tenemos un problema seriosísimo que ha pasado desapercibido socialmente, que es que tiene varios años que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no tiene titular, que es un órgano valioso, importante, que tiene una gestión valiosa para los contribuyentes. Tiene un titular en funciones, que la intención del Ejecutivo era nombrar como procurador de la defensa de los derechos del contribuyente a la persona que estaba a cargo del instituto para devolver al pueblo lo robado. Entonces hubo una serie de amparos y finalmente no prosperó esa iniciativa y se quedó ahí en el tintero. Hay hoy realmente un cambio en el Tribunal de Justicia Administrativa, pero la mitad de los magistrados que tienen un periodo de tiempo y tienen que, en los casos donde proceda, ratificar el nombramiento, y donde no proceda, pues nombrar un sustituto, pues están todos los nombramientos detenidos, alrededor de 60, si no me equivoco. Creo que recientemente se nombraron como 8, pues a lo mejor pueden ser un poco menos, pero es una cantidad importantísima de asuntos que se están resolviendo por secretarios en funciones de magistrados. Entonces, el tema de lo que puede implicar el cambio genera esperanza. No me queda claro que efectivamente pueda haber un cambio en las políticas públicas en materia tributaria, porque al final tendremos que enfocar a la recaudación. Y efectivamente, como se comentó al principio, hay muchos casos en donde ha habido abusos. El tema de la subcontratación fue uno de ellos. Los factureros famosos, correlacionado con esto, es una crisis que se dio y que ha generado pues unas consecuencias desastrosas para quien sí se ha cumplido por las políticas que se han establecido. Pero al final pues es esa lucha de siempre, con este gobierno y con los anteriores y con los que vengan, de la creatividad, de la solución jurídica que pueden plantear los contribuyentes contra las medidas recaudatorias que necesitan plantear las autoridades, ¿no? En el tema tributario al menos. En cuanto al tema laboral, está pensando la pregunta, pues muchas cosas se vienen a la mente, pero yo primero que nada les quiero decir que sí, vienen cosas difíciles, pero con estas cosas tenemos que arar y tenemos que vivir y convivir. Yo no quisiera mandar o dejar aquí en el foro un mensaje negativo, al contrario, a pesar de toda la bola de tontejadas que existen en el mercado, que se han dado cuenta tanto en la parte económica, fiscal y laboral, estamos como estamos y hay una muy buena luz al final del túnel, y no necesariamente es el tren que viene en contra, sino que hay un túnel que podemos transitar. La semana pasada yo de inquieto sigo ahí involucrado en una escuela de negocios en donde va puro capitán de empresa y dueño de organizaciones empresariales y tal, y a mano alzada se hizo una encuesta y todos advertíamos que no obstante lo que estamos viviendo, lo que viene en cuestiones de elecciones, fenómenos exógenos, incluso a México, pero pinta bien no el ideal, porque nos pudiera ir mejor, pero a pesar de todos estos tontejos que tenemos de líderes y de gobernantes y tal, imagínense cómo nos estamos. México siempre lo hemos presumido, tenemos todo, hasta la capacidad o la resiliencia de poder emerger otra vez de la nada. Los recursos naturales,
Ahora lo que decía el doctor, como el burro que tocó la flauta, resulta que el nearshoring para nosotros está fregón. Porque lo decía de una manera sarcástica, pero lo cierto es, o sea, estamos pegadito a Estados Unidos, el mercado mundial más atractivo, fregón, en donde en realidad lo que estamos haciendo es, pues nada más aprovechamos la coyuntura geográfica, pues bueno, hasta en eso nos va bien, a pesar de la gente que tenemos, porque a pesar nuestros dirigentes les ha valido olímpicamente gorro algún tipo de asociación o habituallamiento de reglas claras para el extranjero, para venir a invertir y tal, porque han sido puras paredes. Entonces, México está tan fregón y es tan bondadoso que hasta nos da la oportunidad de hasta de lo malo hacer hasta chistes y tal, pero creo que nos va bien en la medida que cada uno de nosotros nos pongamos las pilas, y les repito, a pesar de legislaciones, a pesar de comportamientos, a pesar de dirigentes. Entonces, no hay más que darle y hacer lo que cada uno le toca hacer, en donde andemos, y esa es la nobleza de nuestro México. Aunque me haya salido un poquito lo legal. Yo creo que efectivamente hay elementos para el optimismo. Digamos, si lo vemos en términos del resultado electoral 2024, vamos a tener algo distinto a lo que hubo en 2018, en el sentido de que fue tan oleada en el 2018 que Congreso y partido y presidencia, están totalmente alineadas, al grado de que el Congreso parece la oficialidad de partes del Poder Ejecutivo. Eso no va a suceder en el 2024. No importa qué partido gane, ningún partido va a tener la mayoría que se tiene el día de hoy. Entonces, el Ejecutivo va a tener que ser mucho más racional, mucho más dialogante, sus propuestas de política van a tener un mayor grado de revisión. Entonces, creo que ese primer aspecto es positivo. Segundo, digamos, lo que creo, si me dieran mi lista de deseos, el primer deseo sería volver a tener una política energética razonable. Es importante por los tres aspectos que mencioné: por el aspecto de eficiencia económica y costos para las empresas, por el aspecto ambiental, donde México está incumpliendo con las metas con las que se ha comprometido, y para no seguir en conflicto con nuestros socios comerciales. Yo esperaría que cualquier ejecutivo federal que tengamos a partir del 2024 va a ser mucho menos rígido e ideologizado con el sector energético y va a tener que abrirse a los modelos que han resultado exitosos y ser capaces de atraer inversión. Y quizá un último punto, el respeto al Estado de Derecho. Creo que los mexicanos, como decía Toño, mal que bien, hemos fijado cierta línea. Creo que el tema electoral va a ser muy importante, el árbitro electoral. Creo que se va a superar, y en ese balance de poderes que esperamos que se restablezca en el 2024, creo que se va a ser mucho más respetuoso con los reguladores técnicos que requerimos para que funcionen bien los mercados. Entonces, creo que efectivamente hay elementos para el optimismo. México es una economía inmensa, es una economía con un peso importante en el mundo, y eso, digamos, se refleja en lo que mencionaba Antonio. O sea, los empresarios mexicanos lo que están viendo es que a pesar de los pesares, requieres más vivienda, requieres más productos, requieres más servicios, y eso constituye un potencial a futuro que creo que está ahí y que va a ser favorable.
Yo quisiera comentar algo, tratando de no redundar en lo que ya comentaron, pero he tenido un par de reuniones con empresarios en temas de trabajo, en donde parte del análisis específico es la visión que tienen respecto de las oportunidades, no solamente en México, sino fuera de México, como negocio. Hay muchas empresas mexicanas que están haciendo su exploración a nuevos negocios, y me llamó la atención de manera muy importante en un caso donde habían mapeado Estados Unidos, entonces hacían la medición de la potencialidad. Muchos de los estados americanos son más grandes desde la perspectiva de oportunidad de negocio que México, y muchas empresas mexicanas están haciendo negocio desde la perspectiva de hacer negocio originado en México que se concreta en oportunidades fuera, que al final creo que da una oportunidad muy importante de desarrollo y de crecimiento, que hoy como tal las políticas públicas no están orientadas a fomentar o apoyar eso, pero que eventualmente pues se tiene que dar por la propia naturaleza y que abre un caudal importante de oportunidades. Y la otra cosa, y además en el tema fiscal, me parece que la conclusión podría ser, sin entrar en los lamentos de la presión que puede tener el desabasto que lleva la autoridad fiscal, es pues tenemos que responder con el mismo tipo de medidas, ¿no? En el tema informático, en el tema del respaldo, del uso de la información, de la toma de decisiones inteligentes de manera oportuna. Creo que eso va a ser fundamental. Y la otra, vigilar el cumplimiento de la ley, que eso es lo que hace que hoy muchas empresas hayan tenido muchos problemas importantes, ¿no? Las medidas que se han tomado es por irregularidades en donde se han caído en excesos, mal asesorados, mal orientados, o con un entendimiento equivocado. Pero a medida que veamos que eso no es así y que reaccionemos con la misma velocidad, con la misma oportunidad, con los mismos soportes instrumentales, seguramente tendremos mejor posición ante cualquier embate de la autoridad en una pretensión que no tenga base o sustento legal, ¿no? Creo que sería el comentario. Un comentario adicional. Digo, lo que pasa es que tenía aquí a la jefa con el cronómetro, pero y lo tenemos muy limitado, porque yo creo que para cualquiera de nosotros cuatro podemos estar aquí 1 hora y media hablando y encantados en el tema de cada uno de nosotros, pero viene un tema también fundamental, el ESG, no sé si lo hayan oído mencionar, que no es otra cosa, son las siglas del Environmental, Social y de gobernanza, medio ambiente, social y de gobernanza en las empresas, que es fundamental a nivel mundial. Países o normas de otro lado nos las van a tener que venir a aplicar a nosotros, porque somos parte de la cadena de suministro de una organización en donde tiene injerencia, o es la tractora en Alemania, en Estados Unidos, en Países Bajos, donde quieran. Entonces viene un tercero a normarnos el comportamiento, respeto al medio ambiente, respeto a los derechos humanos fundamentales y el respeto al comportamiento de las empresas en todo lo que hagan. Y hay una responsabilidad solidaria, ahorita hablaban de eso, y va a ser fundamental en la nueva forma de operar en los negocios. Ahorita no tenemos ni idea de lo que esto implica, pero ya en Europa existen legislaciones que mandatan el compromiso que tienen haciendo, por ejemplo, Francia, Países Bajos, Alemania, ya fuerzan al mexicano que está dentro de la cadena de suministro a seguir ciertas normas. Si no las lleva a cabo, no hay provisión, no hay proveeduría. Entonces hay que tener también en eso en el radar. Muchas gracias a todos y pues se abre el foro para preguntas del público. ¿No hay ningún ¿Nadie? ¿No hay variantes o qué? ¿Cómo están? Comentaban que principalmente nace de una necesidad fiscal o con una motivación fiscal. Más bien el tema que quiero entender, así habla tu censo para no explayarnos mucho, es cuál es la diferencia de los efectos jurídicos fiscales del régimen que se tenía de subcontratación anterior al régimen que se tiene actual.
Para no agarrar el micrófono. Me parece muy interesante la pregunta y creo que puede complementar lo que ya creo que acertadamente comentaba Toño. El tema tiene varias vertientes, ¿no? La primera, la más básica, la más, digamos, más gruesa es que a través de una prestadora de servicios podías controlar el monto de la utilidad que generaba la empresa y disminuir de manera sustancial la PTU. La justificación no era quitar la PTU, la justificación, que tiene justificación atrás, me parece, de fondo, es que la remuneración de las personas debe estar vinculada a su desempeño, al performance, al resultado, y no a una medición que se da en función de nivel de sueldos y días trabajados. Por eso el tema de la PTU, cuando empezó a manejarse este asunto de las prestadoras de servicios y se extendió muchísimo, era la principal razón. Pero entonces luego vino gente creativa y dijo, bueno, pues en las prestadoras de servicios, pues a lo mejor puedo manejar alguna opción para disminuir los sueldos y generar una estructura en donde les pago una parte como sueldos, otra como prestaciones de previsión social, otra como vales de no sé qué, y entonces disminuyo también la carga social, de contribuciones, de seguridad social, de fondo de vivienda. Y básicamente eso estaba hasta ahí, pero llegó alguien con una iniciativa mucho mayor, que estos son de los temas perversos de las estructuras, que lo perdieron, porque entonces hacían una empresa le prestaba servicio a otra empresa, que le prestaba servicio a otra empresa, que le prestaba servicios a la verdadera empresa que producía. Pero entonces empezaban a trastocar el efecto del impuesto al valor agregado. Le llaman en la figura un carrusel de IVA, que entonces, pues la que traslada al final, la empresa verdadera, recibía una factura, le cobraban, tenía un gasto y acreditaba el IVA que le cobraban. Pero la empresa que se lo cobraba, se lo pagaba a la que le prestaba el servicio antes, se lo pagaba a la que le prestaba el servicio antes, y la que estaba al final desaparecía. Entonces, eso hizo que hubiera, lo íbamos a plantear, pero la verdad es que aquí con la líder no nos dio mucha oportunidad de desplayarnos en eso, pero hay un tema en materia de precedentes de IVA muy importante, que hubo quien dijo que el IVA no era acreditable porque lo que se estaba cobrando era prestación de servicios personales subordinados y esos no son objeto del impuesto. Entonces, hay todo un enredo alrededor de eso, pero el primero fue la PTU, luego fue la carga social y al final el exceso, lo que derivó en todas las medidas que tomaron de políticas públicas en materia de legislación y en materia de acciones administrativas y hasta de carácter penal, fue el tema del IVA, porque el IVA sí le dolió mucho al Estado. Dejó de recaudar IVA y eso era durísimo. Entonces eso en realidad, cuando te sientas con los funcionarios y ves los análisis, que yo creo que están sobredimensionados, pero sí sacan unas cuentas en donde estaban devolviendo más IVA del que cobraban, para ponerlo. Entonces era una cosa así muy perversa, ¿no? Y había gente que se estaba beneficiando. Quien se estaba beneficiando es esas empresas que les han denominado factureras, que hoy afortunadamente se han reducido y tienden a desaparecer. Seguimos viviendo todavía ese mal, pero creo que las medidas, entre otras lo que comentaba Toño, vendrán a que las empresas en realidad tengan que tener una conformación y un nivel de decisión que pueda excluir eso. Perdón, me extendí mucho. Voy a quejar. ¿Alguien más? Ya nos inspiraron, Ok, breve. Buenas tardes, Rafael Hernández. Para cada uno, de izquierda a derecha, el reto más fuerte de una Legitimación. de CCT para el 2025, ¿cuál sería el reto más fuerte? ¿Para el 2025? Sí, por decir, el 2025, el año 2025. Uno de los retos Sí, más fuertes. en el tema de la legitimación, Sí. pues poder vivir sin una auténtica legitimación. Ok, ¿el sindicato se tendría que hacer a un lado? Se tendría que hacer a un lado. O sea, es que si te estoy entendiendo,
un reto de una legitimación en el 2025. O sea, Bueno, voy a ser más claro. ¿El sindicato para el 2025 o para el 2026 debe de existir o lo tenemos que hacer a un lado? está padrísima la pregunta, pero digo, no la había captado por ese lado, pero está fregona. Y ahí te va. El sindicalismo es un producto del mercado laboral. El tema es que el mercado laboral no lo está reconociendo. En México, la gente que trabaja, solamente el 16% está sindicalizada. Ponle 15, ponle 17, ponle 20%, pero hay un 80 o 84, que sería la diferencia del origen del número original que les decía del 16. Sí. En Estados Unidos están peor, allá están sobre la base del 10 o el 11%. Y en ambos casos estamos incluyendo oficinas públicas, ¿no? O sea, gobiernos. A nivel mundial, el comportamiento es similar. Lo que ha sucedido es de que el caso concreto de México se distorsiona un poco el entendimiento de los mentados contratos colectivos de trabajo que nacieron, estos llamados de protección, no sé si estén familiarizados con eso, nacieron como un antídoto para una extorsión legal. A ver, extorsión es delito, pero está legalizada, en donde el sindicato podía emplazarte a huelga sin tener siquiera la representación de los trabajadores, porque se cumplía a pie juntillas del adagio de Pancho Villa: primero mata y luego averigua. Acá primero está de la huelga y luego nos podemos averiguar qué onda, si hay o no hay trabajadores. Y entonces en el Inter, y eso por ley, en el Inter te daba la oportunidad de que cualquier sindicato te cayera. Ahora ya con la modificación dices 30%, está bien, esa es la constancia de representatividad, que es el salvoconducto para poder emplazar a huelga por firma de contrato colectivo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La ley ya empodera al trabajador. A Juanito Pérez o a Petronila ya le reconoce y le legitima y le da los elementos para poder llevar a cabo un ejercicio auténtico. El problema es que hay muchos buitres yendo tras esos pollitos que se llaman trabajadores por tratar de arengarlos, agremiarlos y utilizarlos. Entonces, yo advertiría que el patrón, el empleador, tiene que tomar un rol más protagónico, porque también no hay que olvidarnos que el sindicalismo nace ante la ausencia o deficiencia de gestión empresarial. Punto. Póngale y le guste al que no le guste, me lo paso por el arco del triunfo, porque el sindicalismo viene de la ausencia o deficiencia de gestión. Si yo trato bien a mi gente, si yo me comporto bien con mi gente, en todos los sentidos, sin llegar al apapacho, pues no tiene por qué andar volteando, porque no tiene necesidad de voltear a ver a nadie, porque están todos sus intereses satisfechos, sus derechos privilegiados y tal. Entonces, al final del día, yo creo que sí vamos a empezar a vivir y convivir con empresas sin sindicato. También el problema va a ser un reto fundamental para la autoridad, que ejecute lo que tenga que ejecutar y no vivamos como hemos vivido toda la vida, que cuando hay una bronca laboral colectiva, lo primero que hacen, yo no me meto, es una bronca laboral, oye, me están robando, me están parando, me están evitando, imagínense que no te dejen entrar a tu casa, pues le hablas a la autoridad, a la policía, para que saque a toda la gente. Pues eso mismo, en una empresa no le entran. Entonces, ojalá la autoridad, cuando menos en Nuevo León existe el compromiso de que sí van a ejecutar las normas que tengan que ejecutar y la utilización de la fuerza que se tenga que hacer. Entonces, y es un reto padrísimo para los mujeres. Sí, gracias. Yo también pienso lo mismo que usted, que en general para todos nosotros sería que el sindicato o los sindicatos fueran no desechados, sin embargo que disminuyeran su porcentaje de operación. Por otra parte, maestro César, fíjese que todos cometemos errores dentro del SAT, dentro del gobierno. ¿Hay alguna denuncia que yo pueda hacer desde mi casa o que se pudiera producir desde mi casa en caso de que yo tuviera cosas en contra dentro del SAT para el entorno de los negocios? ¿Fui muy claro o no lo revolví? Sí, pero
para entenderlo. En realidad sí hay un mecanismo, como comentaba estoy dando mucha difusión, pero me parece un documento muy interesante. Ese informe que les comento que existe, hay ahí, la C es el combate a la corrupción, y hay una cantidad tremenda de procesos de inicio de acciones penales en contra de funcionarios supuestamente por actos de corrupción, pero más allá, ahí sí hay mecanismos que se pueden utilizar. Creo que hoy no son lo eficiente que tendrían que ser, pero hay tanto para efecto de buscar la sanción de un funcionario por un acto de corrupción, pero también existen mecanismos para promover la responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad irregular de los funcionarios, que también es un mecanismo que se puede considerar eventualmente, que producen por un acto irregular administrativamente, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias por venir y pues esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias también a todos los panelistas. En nombre de la comunidad que formamos en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, también agradecerles muchísimo su participación. Muchas gracias por su presencia en este primer diálogo del año y nos vemos de nuevo el miércoles 22 de febrero, es el último miércoles del mes de febrero, con un tema que de alguna manera va a ser seguimiento de algunas de las cosas que se tocaron hoy, va a ser sobre justamente temas relacionados con la reforma laboral, que pues es un tema que actualmente está impactando en el ámbito de los negocios y que pues vamos a profundizar justamente con la presencia de especialistas y también de autoridades en la materia. Así es que pues les esperamos el miércoles 22 de febrero para continuar con diálogos corporativos. Muy buenas noches.